Les damos la bienvenida al primer coloquio metropolitano de estudiantes del posgrado de Educación y Cambio Climático en la Ciudad de México, que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto Superior de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Isaura Obando Vázquez y seré esta tarde la moderadora de esta mesa titulada Sistemas Digitales para la Educación Básica, perteneciente al eje temático de educación. Esta mesa estará conformada por 2 docentes investigadores y los cuales tengo el honor de presentar a continuación. El doctor Antonio González Gres, es doctor en tecnologías educativas. A ver, permítame tantito. Aquí está. Es doctor en tecnologías educativas, magíster en educación básica en competencias, investigador alterno del Grupo de Investigación Digital de la Universidad de Sevilla, director de la Universidad de Innovación Digital, académico e investigador de la Universidad de Playa Ancha, miembro Fellow de Cátedra UNESCO, ICNE en UNESCO, embajador de EdTech para Geniali y iKnow Learning y Pioneer. En LearnPoint, miembro de Red Cat Child, integrante de la mesa TIC y FIT, vinculado al Centro de Investigación Mineduc, enlaces del MIN de Educación, Gobierno de Chile y consultor de tecnologías educativas para la UNESCO. Bienvenido, doctor. Y también tenemos a la doctora Erika Pineda Godoy. La doctora Erika Pineda es doctora en educación egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en ciencias de la educación para la UAM y licenciada en ciencias de la comunicación por la UNAM. Se ha desarrollado como docente, así como fundadora de docentes en modalidad a distancia y presencial. Entre las instituciones en las que ha colaborado se encuentran el ILSE, la UNAD, la UNAM, la Escuela Particular Normal Superior del Estado de Morelos. Actualmente trabaja como profesora en el IPN y sus trabajos de investigación se refieren a formación de docentes a niveles superiores y usos de las TICs en educación. Además de los examinadores que tenemos en esta mesa, dentro de esta mesa se encuentran 3 estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, a los cuales voy a presentar en un momento, ¿no? Primero les quiero dar como la dinámica de la mesa, cómo vamos a trabajar. La dinámica de trabajo será la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán aproximadamente 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación correspondiente y después continuaremos con la siguiente ronda, ¿no? Con el siguiente proyecto. La ronda de retroalimentación la iniciaremos con el doctor Antonio González y posteriormente dará su retroalimentación la doctora Erika. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esa parte del proceso? En este caso, les recordamos que a lo mejor no podemos hacer tan amplia las retroalimentaciones porque no es como tal una dinámica de debate, ¿no? Y tal, ¿no? Sino más bien hacer como comentarios y quizás a lo mejor los alumnos no tendrán como tanto esta oportunidad de debatir algunos aspectos, ¿no? Sino más bien es como que vayan anotando esos importantes comentarios de cada uno de los doctores, ¿no? Para que después los analicen con sus seminarios correspondientes y hagan sus ajustes, ¿sale? Bueno, entonces, sin más por el momento, yo creo que en este sentido tendremos que dar el inicio. Ya están todos preparados, sobre todo que vayan preparando los materiales los estudiantes, ¿no? Que van a presentar, y si tienen problemas con esto de presentar, pues me avisen para poder darles acceso y tal, ¿no? Bueno, entonces damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Guadalupe Méndez Facundo. Sí, está por aquí, Lupita Méndez. Sí, en este aquí caso. estoy, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estudiante de la maestría en Ambientes y Sistemas de Gestión de la Educación Multimodal, con el trabajo Formación Docente en el uso de herramientas digitales en el preescolar de San Bernabé. Magdalena Contreras, CDMX,
Adelante, Guadalupe, con tu presentación. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, es un placer estar el día de hoy con todos ustedes. Y bueno, el trabajo que a continuación voy a trabajar dentro de este espacio académico será la titulación de formación docente en el uso de herramientas digitales en el preescolar en el CASI San Bernabé, Magdalena Contreras, Ciudad de México. Ahorita voy a dar una breve, voy a explicar qué significan las siglas CASI San Bernabé. Y bueno, para poder dar inicio como tal a nuestra presentación del día de hoy, pues bueno, mi nombre, como ya lo dijo la maestra, es Guadalupe Méndez Facundo. Voy a presentar la formación de docentes en el uso de herramientas digitales en el preescolar en San Bernabé, Magdalena Contreras. Mi docente director de proyecto es la doctora Silvia Santiago Martínez. El contenido que veremos en esta presentación es la introducción, una breve reseña de los antecedentes, el contexto, la problemática, los objetivos, la metodología que fue empleada, la intervención educativa, la evaluación de esta intervención educativa. Dentro de las conclusiones y la discusión platicaré un poco sobre los resultados y mis referencias. Bueno, pues dentro de este trabajo que refiere precisamente son las propuestas y estrategias para el desarrollo de saberes digitales en los docentes que están integrando en este momento el CASI San Bernabé. El CASI San Bernabé es un centro de atención social infantil que es un preescolar, es un plantel, jardín de niños, y se encuentra ubicado en la alcaldía La Magdalena Contreras, en la colonia San Bernabé, en la Ciudad de México. Dentro de esta formación docente, estoy trabajando y más bien presenté sobre la que es la intervención educativa en la adquisición de saberes digitales para el uso y aplicación en el aula. Asimismo, también la incorporación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en esa práctica educativa que llevan las docentes día a día. Los antecedentes que me llevaron a trabajar precisamente esta intervención educativa fue antes, durante y después de este confinamiento que tuvimos por pandemia, SARS-CoV-2, en marzo del 2020. El manejo escaso de las plataformas que se pudo observar en cada una de estas prácticas que llevaban las docentes cuando estuvieron llevando esta educación a distancia y en línea. De igual manera, pude observar que era poco el uso y el manejo de las herramientas digitales para esta práctica educativa. De igual forma, la estrategia nacional que aplica la Secretaría de Educación Pública, que es la educación remota de emergencia, donde las docentes tuvieron que trabajar diversas estrategias y hacer uso de diversos saberes digitales de los cuales pude observar que no se tenían consolidados. Asimismo, dentro de esta formación, para el uso, el dominio y la aplicación de estos saberes digitales, era necesario que dentro de esta práctica docente se tuviera el conocimiento sobre estas herramientas y los recursos que tendríamos que estar trabajando para poder estar llevando esta educación a distancia. Dentro del contexto, como ya les mencionaba, este plantel está ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras y de un inicio estaba predestinado para que participaran 5 planteles. De esos 5 planteles que yo tenía la oportunidad de que participaran era un total de 45 docentes. Sin embargo, por situaciones ajenas a sí mismas, personales, de salud y otras situaciones, no pudieron participar. Por lo tanto, se toma una muestra representativa, como fue lo que es el Jardín de Niños CASI San Bernabé, donde el total de sus docentes eran de 13, pero al final terminamos con 6 de ellos por otras situaciones que se presentaron. Sin embargo, sí se pudo concluir esta intervención educativa dentro de este plantel.
El propósito principal es que las y los docentes hayan identificado las áreas de oportunidad que se detectaron a un corto plazo dentro de este taller de herramientas digitales para su práctica docente, y todo era con una finalidad de que incrementaran estos saberes digitales precisamente para que los pusieran en práctica dentro de este contexto áulico y que pudieran hacer uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Como podemos observar, mi muestra representativa no probabilística por conveniencia era un hombre que en este caso era un especialista de educación física, eran 13 mujeres que eran docentes frente a grupo, y entre esas mujeres docentes estaban 2 de ellas que estaban a cargo del directivo y una de ellas era subdirectora de gestión. Aquí podemos observar algunas de las participantes. Asimismo, platiqué con ellas precisamente sobre el compartir en esta ponencia lo que era su nombre y su fotografía. La profesora Ana Lilia, la profesora Magdalena, Joana, Graciela, de igual manera se integró con nosotros el profesor, ahorita lo vemos en un momento, Ignacio, que es el especialista de educación física, la profesora Irma, la profesora Alejandra y la profesora Victoria, que fueron los que participaron dentro de esta muestra representativa. La problemática precisamente que se vio dentro de este plantel fue la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en esta práctica docente que ellas llevaban a cabo con los preescolares, donde las docentes carecían precisamente de estos saberes digitales para hacer uso de todas las herramientas y recursos que tenían a su alcance para mejorar esta práctica docente. Sin embargo, como tal, es por eso la necesidad de implementar una intervención educativa donde ellas desarrollaran estos saberes digitales y pudieran hacer uso de ellos en la aplicación junto con sus alumnos, y no solamente quedarnos precisamente en ya los utilicé en una pandemia, en un antes y en un durante, pero ahora después, ahora que regresamos a una modalidad presencial, de alguna manera se estaban quedando como de lado, es de ya no quiero utilizar jamás estas herramientas digitales, por lo tanto, pues como que las voy dejando y entonces ahora regreso a mis prácticas tradicionales. Entonces, es por eso que dentro de esta misma problemática se recupera precisamente el uso de estas tecnologías y los saberes digitales. ¿Por qué implementar una intervención educativa para los docentes del CASI San Bernabé? Pues era precisamente responder a esta problemática que se identifica antes, durante y después de esta pandemia, y a través de un diagnóstico que se realiza con ellas utilizando una de las herramientas digitales de Google Word, en donde trabajamos con los formularios. Es aplicada en 3 secciones, y aquí se profundiza precisamente el uso de estas tecnologías dentro de esta práctica que realizan en el preescolar y cómo podríamos nosotras estar trabajando la mejora de estos saberes digitales con los docentes. Dentro del marco referencial, trabajo con Alberto Ramírez y Miguel Ángel Casillas. Ellos trabajan la parte de los saberes digitales. Dentro de estos saberes digitales hacen mención del uso de los dispositivos, también el que sepan utilizar archivos y herramientas como tal, y el que sepan también hacer uso, porque se divide en 2, informacionales e informáticos. Y dentro de estas 2 estructuras que ellos manejan, pues el que los docentes sepan que dentro de los informacionales ellos sepan seleccionar todo este tipo de información que les sea de utilidad, que sea eficaz y que sea eficiente para esa práctica, y dentro de los informáticos que sepan hacer uso precisamente de los dispositivos, y que no solamente el que sepan utilizar algunas de las herramientas, sino que tengan esta variedad de las herramientas digitales que puedan utilizar dentro de esta práctica que llevan con los pequeños. No solamente el de poder proyectar a lo mejor un video, sino que a través de ese video que estén proyectando, el que ellos puedan hacer uso quizás de un Padlet para poder rescatar alguna lluvia de ideas que los alumnos les proporcionan en ese momento, o en su caso trabajar una pizarra con sus alumnos para poder ir transcribiendo y al mismo tiempo ir trabajando con algunos campos de formación que puedan ir vinculando con estos saberes digitales.
A través del desarrollo que ellas van teniendo de estos saberes digitales, ellas pueden ir implementando dentro de su planeación docente algunas otras estrategias, tanto de enseñanza como de aprendizaje, para poder consolidar aprendizajes esperados de la currícula que están en este momento empleando, que es la currícula 2017. También trabajo lo que es la parte de su práctica educativa, en donde también Pernoud hace referencia precisamente que no solamente es el hacer uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, sino que es también saber aplicarlas dentro de también otras competencias que hace mención Pernoud. Silvia Schmelkers también habla sobre esta formación docente. La formación docente, en algún momento que hablaban de una calidad educativa, que ahora dentro de la currícula 2017 se habla de una excelencia educativa como tal. Silvia Schmelkers hace precisamente hace un comentario en relación a la formación docente se ha dejado de lado. De alguna manera ya no ha tenido esta actualización, que de alguna manera en muchos momentos se habla de que la actualización docente es vital para el docente dentro de la práctica educativa. Sin embargo, dentro de esta formación docente, a la hora de que nosotros tenemos instaurada esta estrategia remota, no teníamos la formación en saberes digitales. Muchos de nosotros no teníamos desarrollados muchos de estos saberes, por lo tanto se nos era complejo el poder implementar actividades para con los niños y poder llevar con ellos el uso de muchos recursos y herramientas que estaban a nuestro alcance. Sin embargo, teníamos que estar en esta parte de la actualización. Entonces, entra otra de las categorías precisamente dentro de esta intervención educativa que se trabaja para lo que es la investigación. Que no dejemos de lado esta formación docente dentro de los saberes digitales para nuestra práctica educativa. Bueno, dentro del marco referencial y el marco conceptual tenemos prácticamente tres de las categorías que son los saberes digitales, la formación docente y la práctica educativa, en donde los saberes digitales tomo como referente a Ramírez y Castillas y en donde ellos nos hacen mención de que todo, precisamente los conocimientos tecnológicos en relación a las tecnologías de la información y la comunicación deben de estar desarrollados en un docente. Aquí viene entonces la formación docente, que es un proceso que tiene que ser permanente, en donde nosotros debemos de tener esta actualización de manera constante. No solamente el que nosotros podamos tomar un curso, ya terminó y lo concluimos, pero nunca lo aplicamos. Entonces, la formación docente conlleva más allá. Sí es el trabajar que yo me actualice de una manera permanente, sin embargo, esta actualización también la tengo que aplicar dentro de mi campo académico. Dentro de la práctica educativa, como ya lo mencioné, es estar trabajando dentro del aula para poder estar llevando a cabo todos estos conocimientos que tengo desde mi formación hasta lo que son el desarrollo de los saberes digitales. Dentro de la metodología de la investigación-acción, el modelo que trabajo como tal es la intervención educativa. Esta investigación-acción del modelo de intervención tiene 4 de las fases en donde se trabaja la planificación, el diseño, la implementación y la evaluación. Dentro de la planificación se trabaja lo que es la intervención educativa. El diseño fue trabajar dentro de un taller de herramientas digitales para esta práctica docente. La implementación se lleva a cabo en este centro de atención social infantil en el CASI San Bernabé con docentes del nivel preescolar. Y dentro de la evaluación trabajamos la parte de ir observando y rescatando todos estos resultados que nos llevaron dentro del desarrollo de los saberes digitales. Dentro del análisis del diagnóstico pudimos detectar que los docentes tenían poco uso en cuanto al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Asimismo, no utilizaban con mucha frecuencia lo que eran los recursos y las herramientas digitales. Un 61.5, que eran 5 profesores de los integrantes de este centro de atención social infantil, y el resto no hacía uso de ellos. Por lo tanto, era un poco complejo al inicio para poder insertar esta intervención educativa dentro de este CASI. De manera posterior,
Aquí podemos observar el porcentaje que tenían los profesores con dispositivo y el uso dentro de su quehacer y los profesores sin dispositivo. Entonces, los que tenían acceso y uso era un 53% y los que no era un 47%. El que los profesores hicieran uso de estos recursos y estas herramientas para hacer el diseño de muchos materiales era un 50%, no teníamos el total, y un 37% algunas veces lo utilizaba y solo un 12% sí hacía uso de él. Y bueno, dentro de los resultados que pudimos trabajar y poder hacer, hicimos un análisis como tal, encontramos que dentro de estos dispositivos que tenían a su alcance, solo 4 de ellos hacían uso de. En cuanto al saber digital de administrar los archivos, un 36% de los docentes, pues bueno, no tenía tanta relación con el manejo como lo era con los correos, el de poder trabajar con algunos de los archivos y poder también trabajar con información relevante, eficiente y eficaz. Asimismo, también el que pudieran crear y manipular otro tipo de contenidos para el uso de sus prácticas, solamente ocasionalmente se diseñaba y era la mitad de estos docentes quienes sí creaban el material para la enseñanza para con sus estudiantes. Dentro del diseño de lo que es la intervención educativa, trabajamos en el taller de herramientas digitales para la práctica docente, donde este taller estaba dividido dentro de 3 bloques. Cada uno de los bloques tenía contenidos específicos en relación al desarrollo de saberes digitales, el uso de herramientas y recursos y la aplicación de estos mismos en su práctica docente. Para la implantación se tuvo que trabajar con ellos sobre la sensibilización y invitarlos a través de un encuadre que se les daba previo al taller. Para lo que fue la evaluación del taller, pudimos trabajar lo que era aquí pudimos más bien observar el incremento que se tuvo en el uso de precisamente del PC, en el uso del móvil, y algunos, pues bueno, ya no utilizaron otras herramientas, pero de un 53% que teníamos al inicio cuando trabajamos en el diagnóstico, ahora al término del taller obtuvimos un 75% que ya hicieron más uso precisamente de estas herramientas digitales como era la PC, y el uso del móvil pues aumentó en un 12% cuando teníamos un nivel más bajo. En cuanto a la administración de archivos, que es otro de los saberes digitales, teníamos un porcentaje de un 34% y aquí su uso era ya más frecuente y subió a un 45%. En algunas veces lo teníamos en un 25% y ahora tenemos un 33%, y pues bueno, el resto en algunos momentos lo utilizaba con un 22%. Las docentes hacen uso de los saberes digitales para la creación de los materiales. En un inicio solamente teníamos un 50%, un 40% no lo utilizaba y un 10% en algunas ocasiones. Al término del taller pudimos también tener algunas mejoras. Dentro de estas mejoras podemos observar que ahora es un 56% quienes sí hacen uso de estos materiales para la creación de herramientas precisamente para sus alumnos. De igual manera, un 33% de aquellos que nunca lo hicieron incrementó de igual forma, y aquí podemos también observar dentro de esta imagen que se presenta una de mis docentes, de las cuales le era muy complejo el que ella pudiera utilizar precisamente estas herramientas digitales. Ahora, para ella, está dentro de este 33%, ya no le es tan complejo, aún requiere sí el apoyo, sin embargo, continuamos trabajando dentro de este uso de saberes digitales dentro de su práctica docente. Los hallazgos y los logros, dentro de estos hallazgos, pues hubo mayor compromiso por parte de las participantes, la organización y sistematización con el uso de estas herramientas, y la aportación que tuvo este taller
para su práctica docente, donde más adelante, pues bueno, tuve la oportunidad de trabajarlo en una entrevista, que de hecho, bueno, también tengo la entrevista dentro de esta presentación, y el que ellas hayan manifestado el que les fue de utilidad y que pudieron hacer uso y conocer otro tipo de plataformas para poderlas integrar a su práctica docente. Y bueno, dentro de estas limitantes que se presentaron, asimismo también fueron manifestadas en las entrevistas, fue la conexión a Internet en las aulas, los tiempos restringidos precisamente para explorar las herramientas digitales que se les proporcionaron dentro de lo que fue la intervención educativa y algunas situaciones médicas, laborales y personales que no les permitieron concluir dentro de esta intervención. Una de las conclusiones a las que se llegó al término del taller fue que la implementación de esta intervención educativa con estas docentes nos mostró diversas áreas de oportunidad en las cuales debemos de seguir todavía trabajando e investigando sobre cómo podemos continuar desarrollando otras estrategias para que podamos nosotros consolidar estos aprendizajes y estos saberes digitales como personas, como profesionales y dentro de la práctica docente. Muy bien, Guadalupe. Muchas gracias. Bueno, en este caso le agradecemos a Guadalupe Méndez por la participación y pasaremos a la parte de la retroalimentación, iniciando con el doctor Antonio. Gracias. Adelante. Lupita, muchas gracias por la presentación. Hay un esfuerzo importante, creo que en definitiva hay un denominador común en Latinoamérica y que al parecer después de estos 2 años hay como una vuelta atrás de muchos profesores y muchas familias también, sobre todo en el nivel en el que trabajaron, que fue el preescolar. Me parece súper interesante la figura, digamos, desde la conformación, desde las bases en donde acuñaron este proceso. Usted habló acerca de los saberes digitales a cargo, digamos, de la Universidad Veracruzana, particularmente el investigador Alberto Ramírez. Ellos llevan un buen tiempo trabajando en esto y precisamente es muy particular el enfoque. Así que celebro mucho eso porque se está utilizando mucho el DICOM, la norma o el marco de referencias europeo. Pero el marco europeo adhiere o parte desde un nivel que es más alto que el que tenemos en Latinoamérica. Y precisamente la investigación del doctor Alberto está bajo el A1. En el DICOM se habla igual que el de inglés, A1, A2, B1, B2, C1, C2, en términos de niveles. Pero queda como soslayado ese A0, ese que ustedes detectaron que eran profesores que no tenían experiencia utilizando tecnología y menos aplicándola a contextos formativos. Yo creo que ahí también hay un tremendo desafío porque no es lo mismo preescolar que educación más básica, porque efectivamente hay una triangulación, es decir, con las familias, con los estudiantes, ¿cierto? Y además el rol de un proceso de autoformación también bien presionado, por decirlo de alguna manera. Bajo ese contexto, tengo solamente un par de preguntas. No me queda un poco claro el formato de este proceso formativo. ¿En qué sentido? Ustedes, ¿cómo consignaron el proceso formativo? Porque ustedes identificaron que había profesores que no utilizaban. Desde ahí, ¿cómo ustedes construyen un diseño que efectivamente dé con el trazado, que finalmente nos muestran que disminuye ese nivel o ese número de personas que están, digamos, con dificultades para el uso de tecnologías aplicadas a los procesos formativos? ¿Cuáles fueron estos elementos que pudieron incorporar en este proceso de formación en saberes digitales de los profesores y profesoras?
Sí, se crea un instrumento precisamente dividido en 3 secciones: uso de dispositivos, la conectividad y el acceso, donde a través de este instrumento que fue dividido en estas 3 secciones, se trabaja con escala de Likert, en donde se hacen cuestionamientos para poder determinar el nivel que tienen ellos en el uso de estas herramientas y de los recursos que se tienen al alcance de y que pueden trabajar, que desarrollan dentro de estos saberes digitales. ¿Cuál era la habilidad que ellas poseen en ese momento para hacer uso de estas herramientas? Perfecto. Este esfuerzo se ve bien posibilitado y yo iniciaba un poco mi intervención con este desafío que hoy día plantea que muchos vuelven un poco al 2019, a viejas prácticas donde parece ser, como bien lo mencionaste, no quiero ver más la tecnología porque me abrumó. Y eso en definitiva presenta retos importantes porque aquel profesor que aborta o aquel docente que no continúa en este proceso de aprendizaje, los estudios demuestran que van a provocar brechas en sus estudiantes, brechas en el uso de tecnología digital. Entonces, cobra mayor importancia hoy día el atender precisamente esa vuelta al 2019 de muchos profesores. Todo el trabajo que ustedes han desarrollado, cómo lo proyectan o lo visibilizan para que se mantenga en una acción permanente y no se olvide esto o quede debajo de la alfombra, que esto fue solamente para la pandemia y en la presencialidad yo no requiero utilizar esta tecnología? ¿Cómo lo visualizan? ¿Cuál es su proyección? Dentro de lo que es la proyección tanto de docentes como una propia, es sí continuar con esta actualización, aplicando y empleando con los alumnos ahora los conocimientos que hemos ido adquirido dentro de este taller, y asimismo el que haya despertado a partir de este taller la curiosidad, siendo otra de las categorías independientemente de la formación docente, para poder ir trabajando, ya que no solamente se quedaron ahí, ¿no? Algunas de ellas buscaban más allá el de cómo emplear otra herramienta que no estaba dentro de este taller. Entonces, dentro de este taller se da precisamente otra categoría, que es la curiosidad por continuar indagando y no solamente quedarse ahí. La pregunta que usted me hacía en este momento, el de cómo continuar con ello, es la parte de no dejar de lado el uso de las tecnologías, porque ellas de alguna manera tienen la motivación de continuar aprendiendo. Sin embargo, aquí ellas requieren mucho el apoyo de manera cercana. ¿Por qué? Porque también dentro de esta entrevista pude notar que ellas expresaban de manera muy frecuente el miedo. El miedo, de hecho, ya sea a teclear un botón, a poder hasta decir ponle control y ponle XT. Entonces ellas decían, no, pero es que si se me apaga, era una de las experiencias que ellas manifestaban dentro de la entrevista, y el miedo estaba muy persistente y era frecuente dentro de, a la hora que ellas manifestaban en sus entrevistas, ¿no? El miedo a continuar, sobre todo la parte de vincularse con las herramientas digitales, porque quizás para ellas no es algo sencillo y no fue sencillo el poder trabajar y el poder sobre todo trabajar de una modalidad presencial a poder transitar a una distancia y en línea, que fue muy complejo, pero sin embargo, como ahorita lo mencionó, no lo dejaron de lado ni dejaron el barco, ¿no? Continuaron en él. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Yo quiero felicitarte nuevamente y rescatar incluso de tu mismo discurso y en estas respuestas que me diste la figura de la convergencia, el descubrimiento, en el fondo los mismos profesores en la medida en que van descubriendo también permite que sus estudiantes puedan descubrir junto con ellos algunos otros elementos y también las familias, no dejar de lado a esa figura que finalmente se transforma en un elemento sumamente relevante para estos procesos y efectivamente que se mantengan es el acompañamiento. Así que felicitaciones nuevamente y muchas gracias por compartir toda tu experiencia. Muchas gracias a usted. Gracias. Muchas gracias, doctora Antonia. Ahora pasaremos con la retroalimentación de la doctora Erika Pineda. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias.
Bueno, pues felicitaciones a Lupita y a su directora de tesis por el avance que han hecho. Veo que pues prácticamente tú tienes un trabajo redondo en el sentido de que pues ya tienes objetivos, tienes preguntas, defines cuál es tu metodología, vas a hacer una intervención, hiciste una intervención, haces un diagnóstico, generas un taller, ¿no? Aplicas y tienes hasta resultados o ya estás muy cercana a esa circunstancia. Entonces, yo creo que si ya tienen este trabajo, me imagino que ya debes estar como en los últimos semestres de la maestría, pues tal vez lo que puedes hacer pues es detallarlo y tratar de ir mejorando algunos aspectos. Algo muy importante, que igual ahorita en estos 10 minutos que tú expusiste, pues no alcanzamos a ver porque tanto Antonio como yo, pues no tenemos tu extenso, ¿no? Escuchamos nada más tu presentación y a lo mejor hay elementos que no alcanzaste a decir. Si los tienes, pues qué bien. Si no, a lo mejor, pues podrías irlos detallando, ¿no? Y si no, pues ver la posibilidad junto con tu directora de incluirlos si fuera el caso. Lo primero, yo creo que cuando nosotros vamos a ver estas dificultades y problemas que hay en un escenario educativo, en este caso preescolar, hay que revisar cuáles son las experiencias que han tenido otros, que eso te puede servir en la cuestión de una revisión de literatura que te puede ser de utilidad también como para guiar incluso tu propio trabajo. Entonces, pues, no sé, yo creo que ese es un punto importante que si tienes, ¿no? Dentro de una siguiente exposición, pues tienes que dejar ver un poco, ¿no? Si hiciste una revisión de literatura previa. Segundo, la descripción del escenario es sumamente importante. O sea, vamos a pensar que tú publicas junto con tu director el trabajo, lo cual sería genial, ¿no? Entonces, pues dentro de un contexto mexicano, pues podemos entender varias cosas. Pero, por ejemplo, Antonio, que está en Chile, ¿no? Requiere, ¿no? Como algunas referencias más de esta descripción del escenario, ¿no? Del preescolar, de cómo se configura, de cómo se organiza, ¿no? De con qué cuenta, ¿no? Tal vez en estos 10 minutos, pues no te dio tiempo, pero trata de que eso, pues, esté muy bien detallado dentro de tu trabajo. Y también dentro de esta descripción del escenario, la descripción de los actores, porque fíjate que yo respeto muchísimo a las personas que trabajan con preescolar, ¿no? Y con primaria, ¿no? A nivel básico, de verdad, los respeto muchísimo porque es dificilísimo, ¿no? Y es dificilísimo por la brecha, ¿no? Que existe, ¿no? Una brecha etaria, una brecha cultural, una brecha digital multiforme. Entonces, yo creo que sí es importante poder identificar, y lo haces con los docentes, pero de alguna manera, si se va a aplicar un taller con los profesores para los estudiantes, no es solamente la cuestión de la enseñanza, sino también del aprendizaje, y probablemente viéndolo de una manera sistémica, platícalo con tu directora, pues sería muy importante, bueno, sí, es el docente, ¿no? Pero también tratar de ver cómo se configuran esas interacciones dentro de este ecosistema de aprendizaje, ¿no? Con los padres de familia y también cuál es la circunstancia escolar. Hay profesores que no es que no quieran usar, o sea, hay profesores que la misma institución no los deja usar porque tienen una serie de limitaciones, ¿no? Para el uso de tecnologías. Entonces, creo que eso podría ser muy importante. Y ahora que platicabas con Antonio, ¿no? Que tú aplicas un instrumento para ver el uso de dispositivos, la conectividad y el acceso, yo preguntaría, ¿y dónde está el saber? ¿No? O sea, pero cuando hablamos de uso de tecnología, podemos considerar que hay niveles, ¿no? ¿Para qué usas la tecnología? La tecnología la usas para sustituir, pero no hay un cambio significativo. La tecnología lo usas para modificar algo de alguna manera y mejorar, o la tecnología la usas para transformar, ¿no? Que es un poco lo que expresa Puente Dura en el modelo SAR, por ejemplo. Siento que una teoría de este tipo o pensar en la circunstancia del uso para la cuestión de la transformación sí implicaría como que un cambio, ¿no?
Porque si no, podemos decir, pues no lo usa, la conectividad es baja y el acceso, pues también. Y después de que se lleva a cabo el taller, pues resulta que ahora hay un mayor uso, una mejor conectividad, un mejor acceso, o han buscado elementos, o no sé. Y diría, y dentro de los cambios o las transformaciones, ¿qué pasa con esto? ¿No? O sea, y creo que ahorita también no pudimos ver el taller, ¿no? O sea, como cada uno de estas unidades o módulos que lo componen, pero este taller tendría que llevar a mirando esta crítica, a esta realidad, a un cambio que pueda ser muy significativo, ¿no? Que es precisamente como como la propuesta, ¿no? Que tú puedes dejar. Entonces, yo allí lo que te sugeriría es que pues pienses si es suficiente con ese instrumento que aplicaste, que consideres si es necesario regresar a campo o hacer un análisis mayor con los datos que ya tienes, y que también consideres para la discusión de los datos y los resultados que tienes, si es suficiente con las teorías, ¿no? Creo que los autores están muy bien, pero yo creo que hace falta ir más allá, porque yo todavía no veo la cuestión del saber, ¿no? El saber no nada más es, y si tienen acceso, o si usan, pero no sé en qué nivel es en el que lo usan. Y bueno, pues sería todo, y muchas felicidades, Lupita. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Erika. Bueno, pues muchas felicidades, Lupita. Gracias por tu aportación. Y ahora, entonces, nos vamos a preparar con la siguiente presentación, ¿no? A continuación, el estudiante Iván Enrique Hernández Carmona, si ya estás listo, en esta mesa, en la maestría en ambiente de sistemas y gestión de la educación multimodal, con el trabajo implementación de un sistema de gestión digital de datos. Adelante, Iván, ¿estás listo? Sí, claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada más, para evitar que mi audio se vea distorsionado, se oiga distorsionado, perdón, voy a apagar mi cámara. ¿Hay algún problema? Perfecto. No. Ok, gracias. Buenas tardes. Soy Iván Enrique Hernández Carmona y les voy a presentar mi proyecto, el cual es un reporte de intervención. La línea de investigación pertenece a ambientes, sistemas, modelos y opciones educativas multimodales. El título de mi proyecto es Implementación de un sistema de gestión digital de datos. El proyecto se está aplicando en una secundaria diurna de la Ciudad de México, la cual se encuentra a las faldas del volcán de Guadalupe. Como referencia, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, en su informe del 2022, reporta que la actividad principal de esta zona es el comercio informal. También en los reportes estadísticos de la secundaria encontramos que las problemáticas principales son falta de empleo, carencia de agua, descomposición social, drogadicción y violencia. Para entrar en contexto, les comento sobre los antecedentes de la situación. Las evaluaciones, las observaciones al interior del aula, la asistencia, situaciones médicas, hospitalarias de los estudiantes no son compartidas en tiempo y forma, por lo que los docentes o el personal administrativo o directivo de la institución antes mencionada no la tienen bien administrada, ya que cada departamento trabaja de forma individual, por lo que es necesario tener estrategias y herramientas digitales que permitan que dicha información pueda ser notificada a los distintos departamentos, evitando así pérdida de tiempo en atender algunas situaciones propias del trabajo al interior de la institución. El fundamento teórico en el cual se soportó este proyecto está en la guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica, en el numeral 111, en el numeral 111, en donde nos habla de los recursos tecnológicos y comenta que toda estancia educativa procurará y promoverá
el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación como medio para el fortalecimiento técnico-pedagógico en los procesos de enseñanza-aprendizaje y administrativo. De igual manera, el intercambio, revisión, resguardo o análisis de datos de interés escolar o educativo, evitando la generación de documentos impresos. También en el artículo 3 constitucional se menciona que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Por lo tanto, es fundamental atender la siguiente premisa: evitar el rezago y deserción escolar, previendo acciones que logren estandarizar una actitud presencial del alumno hacia la escuela. En el marco de acción de la Agenda para el año 2030 de la UNESCO, se establece que es preciso el uso de las tecnologías digitales para reforzar los sistemas educativos, la difusión de conocimientos en el acceso a la información, del aprendizaje de calidad y una prestación más eficaz de los servicios. Finalmente, en relación a las tecnologías de datos a nivel global, la empresa internacional Data Group proyecta que para el año 2025 se tendrá en la nube 463.000 millones de gigabytes de datos por día. Es importante señalar que las escuelas de educación básica deben incorporarse a este sistema de digitalización, ya que, como lo comenta la misma empresa, hay muchas ventajas en la gestión de datos digitales. Ser más productivo, por ejemplo, ser más productivos, la administración de datos reduce los costos y tiempos, la gestión de datos revela tendencias y también se podrán tomar decisiones más precisas. El objetivo de este proyecto es lograr que el personal docente y administrativo de la institución capturen las hojas de cálculo del sistema de gestión digital de datos el 100% de las observaciones de los estudiantes, evaluaciones, asistencias, reportes, informe médico, durante el primer periodo del ciclo escolar 2022-2023, a fin de hacer más eficiente el proceso educativo y con ello evitar en un 90% el rezago escolar de los estudiantes. El sistema de gestión de datos está basado en las siguientes líneas de intervención del proyecto: la visión y la misión. Establecer las políticas de trabajo y diseñar la estructura de la organización institucional. Establecer los procedimientos y motivar a las personas. El sistema de gestión digital de datos es un modelo de programas. La línea de acción formativa es por medio de asesorías. La modalidad es híbrida, ya que las sesiones son presenciales y en línea. Son presenciales en los consejos técnicos escolares y en línea a través de las distintas hojas de cálculo que forman el sistema de gestión digital de datos, también por WhatsApp y correo electrónico. Puedo comentar que hemos observado algunas mejoras desde el 2018, que empezamos con la implementación de este proyecto. Iniciamos con la migración de recursos físicos a recursos digitales. Hemos observado que tenemos un mejor desempeño en el trabajo en equipo y también un mejor desempeño laboral, lo que de manera implícita ha mejorado la comunicación y las formas de interacción entre el personal involucrado. El manejo de las herramientas digitales era muy básico. Actualmente hemos logrado que el 100% del personal involucrado en el proyecto utilice las herramientas digitales de modo más avanzado. El sistema de gestión digital de datos, por sus siglas SGDD, es un conjunto de hojas de cálculo administradas en el espacio de Google Drive. Nos proporciona de forma gratuita. Está diseñado para que los docentes puedan compartir todo tipo de información, monitorear a los alumnos, colaborar con herramientas que les permitan interactuar en tiempo real, contar con medios asíncronos de comunicación, registrar y monitorear el avance del alumnado, y también que posean una herramienta que les permita proteger los datos sensibles de todos los usuarios. Aquí les muestro una línea del tiempo en los tiempos de la implementación. En esta línea del tiempo, los avances más importantes se llevaron a cabo durante el tiempo entre el 2017 y el 2020. Todo esto se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Diurna 291. Durante las reuniones de consejo técnico se les comentó al profesorado, al personal administrativo, al médico escolar y a la trabajadora social que íbamos a migrar de lo físico a lo digital. Se les dio información técnica sobre el uso de las hojas de cálculo de Google Sheets, así como algunas sesiones para que conocieran el sistema de gestión. Y actualmente, en noviembre del 2022, al primer periodo de noviembre, ya todas las boletas y la información que tenemos de la comunidad escolar está concentrada en archivos digitales. Ahorita vamos de lo general
y vamos a particularizar, concentrando la información de cada estudiante en una sola hoja. Para llevar a cabo este proyecto, lo dividí en 3 fases. La primera fase, el objetivo principal de la primera fase, es identificar los datos relevantes de los estudiantes a partir del manejo de la plataforma CIE-Web, versión 7. En ella, los profesores van a hacer las intervenciones pedagógicas al conocer las evaluaciones de cada asignatura de cada alumno. Tengo la segunda fase. En la segunda fase, el objetivo es integrar la información de los archivos en PDF, los cuales se descargan del CIE-Web en la hoja de evaluaciones digitales para identificar a los estudiantes con alguna barrera al aprendizaje o alguna necesidad especial. Esta sesión ya es en una parte en presencial en el Consejo Técnico Escolar mensual. Si hay necesidad de alguna asesoría, se da en línea, puede ser en las tardes o en las descargas administrativas que tenemos también en cada periodo de evaluación. Y tenemos la fase 3, que es el objetivo de esta fase, es hacer uso de la información de los estudiantes, la cual se capturó en diferentes hojas de cálculo de Google Sheets durante los periodos de actividades, para conocer el desempeño de cada estudiante. Con ello, buscar estrategias que nos permitan atender de manera eficaz y así disminuir el rezago y abandono escolar. En esta fase, principalmente, tomamos en cuenta las evaluaciones y los datos que médico escolar y trabajo social nos dotan. Los recursos que utilizamos para este proyecto son en su totalidad recursos de la escuela, que nos dota la escuela, son el proyector, 25 laptops, bocinas, los micrófonos inalámbricos, las infografías y las hojas de Google Sheets, que bueno, estas son sin costo y están en apertura en el Drive de Google. Estas son algunas de las hojas que se trabajan, que ya desde el 2017 se han ido afinando, se han ido mejorando y pues nos arrojan muchísima información acerca de nuestros estudiantes, de manera que podemos ya atenderlos con mayor objetividad. En el cronograma de actividades para la fase 1, la más importante son las sesiones virtuales, en donde hablamos del sistema del CIE-Web, que es donde se descargan todas las evaluaciones de los alumnos y la información en general acerca de situaciones hospitalarias o de alguna enfermedad en particular. En la fase 2 tenemos la captura de datos en el sistema de gestión digital, que este sistema es el que nosotros trabajamos como escuela, y aquí toda la información que obtenemos de los estudiantes la vamos plasmando en las hojas de Google Sheets. Para la fase 3 recopilamos y analizamos todos estos datos para buscar estrategias que más convengan para la atención de nuestros estudiantes. Y pues bueno, aquí tenemos las conclusiones. El sistema de procesos administrativos, la sistematización de procesos administrativos es una ventaja para nosotros, así como el seguimiento a situaciones académicas de los alumnos, el seguimiento a condiciones de salud, atención oportuna a casos especiales, tenemos comunicación permanente entre las áreas de trabajo de la institución, tenemos evaluaciones más cualitativas y somos una escuela amigable con el medio ambiente. Alguna de las desventajas que encontré también es que necesitamos más capacitación, tenemos que tener mejores equipos de cómputo, mejorar nuestra red de Wi-Fi, reforzar nuestra información y en algunos casos un mayor interés por parte de algunos integrantes del colectivo institucional. Y pues finalmente les presento las referencias en las cuales me he ido apoyando. Muy bien. Muchas gracias, Iván, por la presentación. Ahora comenzaremos con las retroalimentaciones. Adelante, doctor Antonio. No lo escuchamos. Ahora sí. Hola, Iván, muchas gracias por la presentación, por lo que nos brindaste como oportunidad. Creo que me parece súper interesante, pese a que revisé un poquitito los costos que planteabas ahí.
cerca de 268.000 en total, digamos, pesos mexicanos, que era lo que se había invertido en el proyecto. Eh, para un proyecto de estas características es un valor bajo y eso implica todo lo que está detrás. En el fondo hay un tema ahí de integración que lo encuentro espectacular en términos de sacar el máximo provecho a las herramientas de Google como herramienta o como elemento que está disponible en la escuela. Y eso muchas veces son recursos que se pierden por desconocimiento, por falta de experiencia, y eso en el fondo creo que es un elemento importante a destacar. Esa integración, incluso con otras herramientas, estuve mirando incluso por ahí, tenías a Padlet y otras más, que iban como haciendo un poco el ajuste en las planillas de cálculo. Me queda preguntar, en general, vi que hay una progresión, lo tienes súper bien organizado también en torno a como la proyección de lo que han desarrollado hasta ahora. ¿Cuáles son las implicancias formativas para la comunidad educativa de este proceso que has sostenido, en el fondo, de darle fuerza a la data en torno, digamos, al peso que esto aporta a la comunidad en el proceso formativo? ¿Cómo lo ves o cómo ha sido impactado? Pues bueno, como lo comenté, desde el 2017 hemos ido generando resultados. Somos una escuela que se encuentra a las faldas de, este, del volcán de Guadalupe, en la delegación Iztapalapa, bueno, ahora alcaldía Iztapalapa. Los recursos de los padres son muy bajos, teníamos mucha deserción debido a que pues necesitan trabajar los chicos y se dedican sobre todo al comercio informal. Por eso les había comentado en el contexto anterior, ¿no? Hemos observado que atendiendo muchas situaciones, sobre todo si tienen que ir a trabajar, pues buscamos alternativas para que ellos sigan superándose y puedan encontrar en la escuela una salida para ir mejorando. Pero sí, todas digo, trabajo social, médico escolar, se empeñan mucho en buscar alternativas y también, pues, darles estas estrategias a los docentes que muchas veces no les parecen porque piensan que el ayudar al alumno, pues también no está bien, sino que el alumno debe de hacer por sus propios méritos obtener evaluaciones. Pero digo, finalmente si se dedican a trabajar, o es una o viene en la escuela, ¿no? Es una o es otra. Y pues hemos obtenido mejores rendimientos. Actualmente nuestra eh, meta terminal, lo que tenemos de niños que terminan es el 92%. Estamos hablando, somos una escuela, también es turno matutino, somos una escuela con una población grande, son 761 estudiantes actualmente, y pues es mucha información la que tenemos y la que tenemos que trabajar a diario. Solamente somos 53 trabajadores en esa escuela y pues bueno, es mucho trabajo. Entonces esta parte de lo digital nos ha ayudado para de forma estratégica ir acomodando todos los datos y obtenerlos y tenerlos de manera oportuna, ¿no? Y pues como se lo comenté hace ratito, hemos visto que la eficiencia terminal ha sido cada vez mayor. Digo, no ha sido así un 20-30% como quisiéramos, pero sí ha ido subiendo. Perfecto. Iván, nuevamente felicitarte. Creo que este proceso de acompañamiento es verdad. O sea, lo que ustedes han invertido a veces podría decirte que no alcanza a pagar los servicios de un sistema más complejo o pagado, en verdad. Y en el fondo están obteniendo resultados que incluso el uso de esas plataformas a veces no alcanza. Por mucha alerta temprana que haya de arranque, es muy difícil porque es multifactorial el efecto. Pero es bastante positivo la figura de entender que las interfaces a las cuales se accede eh,
digamos, y sacar el máximo provecho de esas herramientas que ustedes disponen, es un elemento importantísimo. Hoy día, afortunadamente, las herramientas permiten esa gran integración, y sobre todo las herramientas Google, o sea, tienen una gran interconexión incluso y proyección futura de generar mayor complejidad en la verificación de esos datos. Pero mientras efectivamente eso no impacte en un proceso en el cual se puede hacer un diagnóstico temprano, en el cual no se puede hacer digamos, una alerta temprana de saber qué chicos están en complejidad para poder atender sus necesidades e incluso levantar algún proceso remedial, puede ser el sistema más caro o el sistema más manual, el que no se lleva a cabo de una manera correcta. Y creo que en la proyección, al menos lo que nos pudiste mostrar y el indicador al que están tratando de atacar, sobre todo por las características de la comunidad, creo que es un esfuerzo gigantesco. Y si son solamente 53 para la gran cantidad que tienen de estudiantes, sus familias, y abordar este desafío con esta herramienta, acá en Chile tenemos un dicho que es con 3 palitos y un chicle. O sea, con muy pocos recursos terminas haciendo una gran apuesta en función del aprendizaje, en función de esas familias. Y nada, a seguir con el esfuerzo. Y hay algunos otros elementos que ahí me gustaría como comentar, pero en otro contexto, para que pudiesen tener la revisión, digamos, y el apoyo quizás de otras entidades que están trabajando con la herramienta de Google, y que están haciendo algunos aportes también en conocimientos y en expandir ciertas redes. Eso, Iván, muchísimas gracias nuevamente y felicitar la iniciativa, felicitar, digamos, el trabajo que hay detrás. Y esto de la integración, creo que hay que buscar más efectos de Learning Analytics que ustedes pueden recabar y cómo esto pudiese ayudar al profesorado, a la familia y a los mismos estudiantes a reconocer y a valorar el tema, de ir mediando estas situaciones complejas que nos deja también la pandemia, donde las poblaciones han tenido que volver a trabajar, los más pequeños tienen que apoyar a las familias porque los presupuestos ya no dan. Y eso es un tema que no está pasando solamente en México, está pasando en todos los lugares, producto de los 2 años de pandemia. Así es que muchísimas gracias y nuevamente te felicito. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Seguimos con la participación de la doctora Erika Pineda, por favor. Adelante, doctora. Sí, bueno, pues muchas gracias. Iván, pues yo quisiera felicitarte por el trabajo que estás desarrollando. O sea, me parece de verdad un trabajo titánico. Veo que estás haciendo algo como de gestión educativa, como de gestión escolar, y estás mostrando como un reporte de esta experiencia, ¿no? Que ha sido planificada, ¿no? Que ha sido sistematizada, y que presentas de una manera, pues muy clara, ¿no? Bueno, yo te diría igual que a Lupita, o sea, hay elementos que a lo mejor en estos 10 minutos pues no se alcanzan a ver. Entonces, yo la sugerencia que te doy, igual y esto pues ya lo tienes trabajado, es que a reporte de esta experiencia que tienes, pues lo fortalezcas con argumentos, ¿no? Argumentos en cuanto yo, bueno, voy a insistir un poquito, la revisión de literatura. Sabes que esta cuestión de la organización y de la gestión y de los sistemas de datos, la información y la comunicación, bueno, si lo sabes, ¿no? Que estás involucrado, es todo un relajo en México. Y sabes que servicios escolares tiene años de retraso también, ¿no? Y que es algo que está documentado, ¿no? Entonces, ¿cómo nos facilitamos esto y cómo las tecnologías nos ayudan a hacer esto? Pues yo creo que hacer una revisión y una indagación, pues te puede permitir, igual ya la tienes, pero para que tú muestres esta problemática de una manera como que muy robusta, ¿no? Robusta. Y entonces ya tú puedas presentar lo que es este escenario, este contexto, y entonces esta metodología, ¿no? Muy sistemática, muy explicando qué es lo que haces y los resultados que tienes. Entonces yo creo que dentro de este reporte, tú podrías pues fortalecer
como esa estructura para que se vea como un reporte de experiencia, pero también con este tinte de cuestiones de investigación, ¿no? A fin de cuentas, es una investigación, ¿no? Con esta revisión de la literatura, con esas cuestiones teóricas que te ayudan a poder problematizar, ¿no? Y tú lo mostrabas muy bien, ¿no? Con el esquemita inicial en donde ponías las flechitas y decías, es que todos son muy individualistas y es que no se comparte la información, ¿no? Entonces, hay teorías también que hablan de eso, hay elementos que te pueden ayudar y hay autores que van a ayudarte a poder fortalecer esos argumentos, ¿no? Que tú tienes, pero que también en una siguiente exposición, que esperemos que ya sea para obtener el grado, ¿no? Pues sí se vea muy, muy firme, ¿no? El objetivo, la pregunta como una pregunta de investigación, el planteamiento que ahorita comentamos, la teoría, y esta teoría que también sirva como un lente para poder mirar esa realidad, ¿no? Y criticarla, pero también analizar esa realidad. Y bueno, yo me atrevería a hacerte una pregunta, porque esto pues no lo estás haciendo solo, sino que es con un equipo de personas que seguramente estás también documentando allí. ¿Qué cargo es el que tú ocupas en la secundaria, en esta escuela? Y platicabas un poquito de, bueno, somos 50 y tantos las personas que trabajamos, pero ¿cuántas son las personas que están implicadas en el proyecto? Esa pregunta yo te haría. Sí, doctora, mire, soy el subdirector de gestión. Yo trabajo en esa escuela. Primero tuve la figura de subdirector académico. Conozco entonces ambas figuras en esa misma institución y me di cuenta de esta problemática, que muchos de nuestros alumnos no terminaban, ni siquiera se esforzaban para poder obtener el certificado, por lo menos con un 7, ¿no? Que les apoyara para poder lograr, si era necesario en algún momento, obtener un empleo. Lo comentaba yo al inicio de la exposición, la mayoría, de acuerdo a Coneval, al reporte que Coneval nos arroja en el 2022, es una población que se dedica principalmente al comercio informal. Entonces, pues me di cuenta que era necesario que tuviéramos más datos acerca de lo que pasaba con nuestros alumnos. Desafortunadamente, solamente somos una escuela muy abandonada, estamos hasta arriba, no se fijan en nosotros la autoridad educativa federal, se jubila un maestro y ya no nos lo reponen. Éramos 62 de plantilla, ahorita somos 53 solamente, y estoy contando los 53, entre ellos los trabajadores manuales, que son los compañeros de limpieza. Estoy también comentando acerca del personal administrativo, que son 6, los maestros son 32, y pues bueno, la figura de la directora y la subdirectora académica. También está la trabajadora social y la médico escolar. Entonces, pues también, como en todos los lugares, algunos de ellos tienen situaciones médicas también difíciles, como la médico escolar que pues ahorita anda batallando de ciática desde el 2019, y pues bueno, también es un problema, ¿no? Porque pues o se atiende su salud o atiende la escuela. Y pues bueno, esas problemáticas hemos tenido que ir nosotros ajustándonos poco a poco. Yo en lo particular me he tenido que ir pagando cursos, estoy en Facebook en varios grupos de Google Sheets para ir aprendiendo más. Afortunadamente hay mucha gente que ayuda, de veras, que cuando yo les mando en los grupos, oigan, tengo este problema, sin conocerlos, me dicen, puedes hacer esto, puedes meter aquello. He aprendido a hacer macros, he aprendido a utilizar scripts. Entonces, pues poco a poquito he ido incentivando esa parte. Únicamente con los compañeros maestros, a ellos les presento el proyecto, les digo, vamos a hacer esto, y ellos se dedican a la captura. Todo lo demás lo hago yo, todo el sistema lo voy abordando, lo voy introduciendo poco a poco, y también cuando son las juntas de consejo, pues nos sentamos media hora para platicar qué creen que es lo que nos beneficiaría. Una hoja en donde se establezca
qué información, y de ahí ya la vamos generando, pero pues finalmente el que tiene que buscar la alternativa para que se haga la gestión, pues soy yo. Ok, bueno, pues muchas gracias. Y bueno, qué bueno que hayas estado ya en la subdirección académica. Ahora, bueno, afortunadamente estás en la administrativa haciendo un trabajo muy importante, ¿no? Que estás enriqueciendo con este posgrado que tú estás cursando en el Instituto Rosario Castellanos. Y cuando hablamos así como de esta cuestión organizativa y de gestión, pues vemos que hay como áreas, ¿no? Y una puede ser la académica y otra la comunicacional y otra la pedagógica. Entonces yo creo, y tú lo dices, ¿no? Nada más que lo hagas más evidente también en tu trabajo, cómo esta cuestión, fíjate que luego de repente se tiene esta idea, y también lo puedes ver tú en la literatura, de que es una lógica, la lógica académica, y es otra lógica, la lógica administrativa, y se tiene esta idea de que los administrativos tienen que servir a los académicos, ¿no? Y bueno, a lo mejor la postura o este trabajo, ¿no? También te puede dar a ti para que puedas mostrar la cuestión del panorama, ¿no? De si es o no es así esta circunstancia, pero sobre todo, como de repente, como sucede en México, como esta tensión que existe entre estas dos áreas. Y yo lo que estoy viendo contigo, cuando tú lo expones, es cómo esta parte administrativa brinda un apoyo a la parte académica y entonces finalmente los resultados acaban beneficiando a lo académico. Entonces, bueno, en ese sentido, pues me parece muy interesante, muéstralo de manera muy clara y pues te felicito a ti y a quien sea tu director por el trabajo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Iván, por tu participación, tu presentación. Y ahora seguiríamos con el siguiente estudiante, que es Javier Durán Miranda. Si ya estás por ahí, listo. Claro que sí, aquí me encuentro. Estudiante Javier Durán Miranda, de la maestría en Ambientes y Sistemas de Gestión en Educación Multimodal, con el trabajo Implementar Sistemas Digitales en la Escuela Primaria Proceder de la Independencia, ¿no? Próceres. ¿Mande? Próceres. ¿Prócedes? Ok, Prócedes de la Independencia. Adelante, sí. Javier. Claro que sí, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de presentar el avance de mi trabajo, proyecto de titulación que se llama implementar sistemas digitales en la Escuela Primaria Próceres de la Independencia. Bueno, en esta presentación estarán viendo en un principio, pues bueno, este contenido, un marco teórico con antecedentes de la situación, un modelo de intervención con objetivo, líneas de acción, estrategia de desarrollo de la intervención educativa y conclusiones previsorias. Bien, bueno, siendo que en esta era de las tecnologías de la información, consultamos múltiples fuentes proveedoras de conocimiento, sitios en línea, educativos, prácticamente las tareas son realizadas con apoyo de la web, contar con una computadora en casa y conexión a internet se está volviendo indispensable, así como tener conectividad para varias actividades del trabajo de escuela, redes sociales, de creatividad, comerciales, etcétera. Bien, actualmente existen distintos contenidos de aprendizaje que son de manera pues accesible, gratuita, como todos creo que sabemos. Y pues bueno, en este contexto, mi planteamiento comienza de por qué si nuestros hijos utilizan el internet, tienen acceso a dispositivos electrónicos, al ordenador, ¿por qué no acercarlos a un
un sistema de aprendizaje más allá de entretenerlos. Ahí ya me puse un poco nervioso. A ver. Bueno, miren, en realidad, he detectado que una escuela primaria, la Próceres de la Independencia, cuenta con un salón de cómputo, el cual tiene 22 ordenadores que están conectados a Internet. Me di a la tarea de entrevistarme con el director del plantel y en entrevista pues le preguntaba, oiga, ¿y cómo utilizar, sin ánimo de demeritar su labor, solamente pues por la inquietud de conocer cómo utiliza los ordenadores conectados a Internet, porque tengo conocimiento de que cuando utilizan el salón de cómputo para recibir la clase de inglés, están con las computadoras apagadas. De hecho, les estorban los teclados, porque los docentes tienen que dar su clase en el pizarrón y los niños con el tradicional cuaderno, y eso pues me llamó la atención. Por eso es que me atreví a preguntarle, de ahí pues generar una intervención educativa a modo de mejorar los procesos de aprendizaje. Y bien, me comentaba que sí, en algún momento el director me comentaba que anteriormente han intentado pues implementar algún sistema en línea de aprendizaje, pero que ralentizaba los equipos. Por lo tanto, pues lo descartaron, lo hicieron a un lado, ¿no? Entonces me di a la tarea de indagar cómo se podría utilizar ese valioso recurso, y pues bueno, ese es el objetivo de que esta intervención tenga el mayor aprovechamiento de la actual infraestructura del salón de cómputo, implementando un sistema en línea como principio, y si funcionara sistemas en línea posteriormente, y para empezar en lo que es en la materia del inglés, en el curso de inglés. Y para ello, pues bueno, considero que las líneas de acción sería pues proporcionar un taller donde pudiera decirle a los involucrados, los docentes, padres de familia, cómo funciona un sistema en línea de aprendizaje. Posteriormente, pues bueno, ya que la modalidad actual es presencial, dicho sea de paso, no pretendo que se transforme la modalidad presencial, sino que, pues, ¿por qué no suplementarla a una modalidad mixta, al menos en un principio en ese curso? Porque estoy seguro que se podrían obtener grandes beneficios con un curso completo dentro de un sistema en línea, ¿no? Al menos en inglés. Pues bueno, posteriormente esto tiene que ver con la intervención a los grupos escolares del plantel y a una función evolutiva dirigida al desarrollo de potencialidades. ¿Quién? De la niñez, de los estudiantes. Para ello, pues tengo una lista de seguimiento con actividades en las cuales pues están aquí definidas, aunque más a detalle las tengo dentro de lo que es, no creo que me estoy confundiendo, a ver, mi lista de seguimiento tiene actividades como lo son analizar las características de la escuela. Bueno, comentaba en un principio, he realizado entrevistas, me faltaría o complementaría reunirme con grupos de opinión, avanzados. Me gustaría conocer la opinión de alguna escuela que haya implementado un sistema en línea similar, para conocer su experiencia, aprender de ellos. Pues bueno, creo que la aplicación de cuestionarios para conocer la opinión dentro del plantel es necesaria, así como realizar encuestas
oiga, pues, ¿qué le parecería si implementamos un sistema en línea aquí en la escuela con estas características? Es gratuito, mire, podría darle mayor información, mayor conocimiento a sus hijos. Pues bueno, contar con observaciones, definir el alcance con juicio de expertos, hacer un análisis de producto. Bueno, aquí es ya de cuando se implementa el sistema en línea, así como planificar la calidad y los riesgos. Esto lo tengo más desarrollado, no me quiero detener mucho porque no hay mucho tiempo en esto, ahorita lo van a ver. Y pues bueno, la estrategia es parte de lo que comentaba, es realizar este procedimiento necesario, ¿no? No es solamente entendido, pues tengo una idea, sino que hay que hacerlo en procesos. Lo tengo definido en estos esquemas, son las actividades que les comenté, con la definición de cada una, los recursos con los que lo llevaría a cabo y pues bueno, los materiales y las herramientas que tengo que utilizar. Bien, este pues, trabajo es a título personal, con mis recursos, con mi capacidad, y pues bueno, eh, creo que ya estoy en tiempo, así que comentaré que mis conclusiones provisorias son que propongo que se implemente el sistema de aprendizaje en línea de la Mansión del Inglés, el cual se encuentra en la dirección que ustedes ven, y para lo cual considero sumamente necesario contactar al dueño del sitio para solicitar el permiso de utilizarlo en el proyecto, haciendo énfasis que no tiene fines de lucro, solamente educativos. Y en caso contrario, pues bueno, tengo un plan alterno que es contemplar otras plataformas, o lo ideal para mí que sería desarrollar un curso utilizando Moodle, pero pues bueno, allí necesito gente para programar y diseñar los contenidos, así como más tiempo, ¿no? Entonces, considero que no se trata de inventar la rueda porque pues ya está inventada y hay que hacer uso de lo que existe, ¿no? Y esta es mi propuesta. Gracias por su atención. Por favor, díganme sus comentarios. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Pues en general vamos muy bien de tiempo, así que comenzaremos con los comentarios del doctor Antonio González. Javier, muchísimas gracias por la presentación, por el material expuesto. Hay una serie de reflexiones muy interesantes que nos planteas. Creo que este contexto, ¿cierto?, de por qué no solo entretenerlos, efectivamente es como ir profundizando en estas áreas de un saber que efectivamente debemos ir superando. Hay estadísticas que nos hablan que efectivamente estamos apuntando a que la parte digital se ha llegado a una gran penetración, pero el uso de esa penetración, de uso de tecnología, está lamentablemente sobre un 60% en ocio y diversión. No logra las personas, digamos, alcanzar esos estadios. Entonces, los expertos plantean, y la literatura también, que el proceso o una nueva alfabetización contempla efectivamente pasar niveles de aspectos instrumentales, sino más bien, incluso sin la tecnología, lograr entender el por qué o qué es lo que significa estar en red y cuáles son esos beneficios que tiene para la autoformación, para aprender una gran cantidad de cosas y no solamente desde el punto de vista científico, ¿cierto? O técnico, sino también saberes de la vida. En ese espacio y en ese contexto, estos sistemas que tú planteas,
¿cómo lo tienes escalonado o cómo lo tienes pensado en términos de niveles? ¿Cómo se proyecta esto en ese impacto que esperas lograr en las comunidades donde vas a aplicarlo? Claro que sí, bien, bueno, pues el sistema en línea ya está formado de una manera que cuenta con niveles de aprendizaje. Y estos niveles, ¿cómo están ponderados en función de qué tipo de habilidades, por ejemplo? Bien, se utilizan las cuatro áreas de conocimiento del idioma, el habla, la escritura, la comprensión y poderlo comprender al escucharlo, ya que cuenta con multimedia, audios, ejercicios, lecturas, básicamente. Perfecto. Y tu proyección del uso de este sistema, ¿a dónde, a dónde te gustaría alcanzar en este periodo post pandemia? ¿Cómo lo tienes Bien, bueno, proyectado? claro, sí, está en tres niveles: básico, nivel intermedio y avanzado. Pues bueno, lo ideal sería que llegaran a un nivel avanzado. Ujú. Y en eso, la metodología que tú ves es como en la plataforma, con tutores, con otros, aprender entre ellos. ¿Cuál es la forma en que tú esperas llegar o que lleguen los usuarios del sistema a este nivel avanzado? Bien, existen algunos ejercicios en los cuales se puede hacer por vinas, en pares, y existen temas dentro de cada curso y cada nivel, en el cual, pues bueno, se puede ir avanzando, digamos, por clase. Se abarca el contenido de cada tema dentro de cada nivel. Esto es, cada nivel cuenta aproximadamente con 25 temas por clase, ir avanzando en cada una de las actividades. Perfecto, perfecto. Te agradezco esa información que claro, en el minutaje no queda tan claro y ya me queda como una imagen de cómo se proyecta esto en una eh, escuela primaria, me decías, ¿verdad? Y los resultados actuales, ¿cómo han sido en términos eh, pre-pandemia, pandemia y hoy día? ¿Cómo ves tú a la comunidad utilizando este tipo de plataformas? Bien, cuando la utilicé en el periodo de confinamiento, pues me dio buenos resultados con mi grupo. eh, eh, Trabajo como teacher y lo utilicé, me dio buenos resultados. Incluso a distancia pude trabajar en equipo, de manera presencial. Creo que eh, podría ser no más sencillo, pero más funcional. Sí, ahí lo que eh, creo que podría aportarte dentro de esta retroalimentación sería como evidenciar más fuertemente ese modelo, el modelo de gestión o de acompañamiento que efectivamente la plataforma o el sistema se visibilice como un medio y no como el fin. De modo que la metodología que esté albergando esta plataforma o este sistema apoye un cierto nivel que permita generar luego la flexibilidad. Porque si vamos sobre el sistema, a lo mejor en algún momento no lo puedo llevar a la presencialidad.
pero si estoy sujeto a la metodología, a un modelo, esto va a permitir movilizar la flexibilidad de en qué fases y en qué etapas puedo utilizar el sistema y en qué otras se va a conectar el sistema posteriormente, donde puedes recabar elementos que puedan ir y volver, y así te permite maniobrar cualquier situación que pudiese venir en un futuro. Hoy día, efectivamente, estamos en los albores, ¿cierto?, de haber abordado la emergencia sanitaria, pero no necesariamente esto es un elemento que nos vaya a movilizar en un continuum. Hoy día, efectivamente, hay varios elementos, lo vemos con el compañero anterior, que hay cuestiones sociales, hay varias cosas que van generando también abandonos. Y eso, en el fondo, un poco una buena metodología con el sistema te va a permitir movilizar incluso a cuando los estudiantes no estén en situación, digamos, organizada o parametrizada solo en el sistema escolar. Te lo comento como experiencia de otras situaciones donde efectivamente un sistema bien diseñado tiene también un acervo en la metodología, en cómo esto va a llevar al usuario a mantenerse en contacto, a mantenerse conectado, no solo con la plataforma, sino también con los otros. Y ese es como un elemento que podría aportar desde una retroalimentación al respecto. Pero el resto me parece una muy buena desde la perspectiva de las reflexiones que has planteado, porque efectivamente ese es como un, un motor importante hoy día, precisamente en este post-pandemia. O sea, no es la herramienta por la herramienta, sino por qué no aprovechar esto, por qué no sobrepasar la curva del ocio, por qué no sobrepasar la curva del divertimiento y abordar contenidos, abordar temáticas que a veces incluso pueden ser más fáciles, como bien lo mencionabas tú, o más abordables desde el uso de tecnología. Así que muchísimas gracias, Javier, y esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora seguimos con la doctora Erika Pineda. Adelante, doctora. Sí, bueno, muchas gracias. Javier, bueno, pues veo el trabajo que ahorita has realizado. Tal vez te digo igual que tus compañeros, nada más vemos 10 minutos y a lo mejor hay una serie de cosas que no alcances a poner aquí. Entonces, sería importante que ahorita con estas observaciones que te hacemos, pues retomes los elementos que te sirven y te fijes en tu estructura. Y yo quisiera seguir en la línea precisamente que está comentando Antonio González, Gres, ¿no? Al respecto de que sería importante que aquí tú tuvieras como que un modelo. Para empezar, tu título tiene que ver con implementar un sistema digital, ¿no? Sistema digital. Y entonces, primero dices implementar, pero estamos viendo que tal vez tú no eres parte de ese contexto, de ese escenario, y tendrías que ir con el director de la escuela o con el dueño de la escuela para ver si es posible implementarlo. Entonces, de inicio, tú tendrías como que ver en sí el alcance y el hasta dónde puedes llegar. Si tú eres profesor y eres profesor de inglés, yo me preguntaría, ¿no es posible que mejor tú hagas un trabajo de intervención con tu mismo grupo? Bien, bueno, me entrevisté con el director y está en las mejores, está muy accesible para hacer uso del salón de cómputo. En mi desenvolvimiento, bueno, yo me encuentro en centros comunitarios y no contamos con el recurso de computadoras y demás. Fue con ellos a través de la emergencia sanitaria que continué mi curso y lo que le comentaba a Gresan, que al doctor, que lo llevé a cabo a distancia y de ahí parto, ¿no? Ok, bueno, está muy bien. Entonces yo creo que muy loable además la función que vas a desarrollar. Entonces, ahora en la cuestión del implementar, pues la pregunta sería ¿cómo? Y dentro de ese cómo, como ahorita yo también te comentaba, Gresan, yo siento que te hace falta al menos integrar de lo que vimos en esta presentación, pues cuestiones teóricas,
tú quieres implementar un sistema digital, pero en realidad tú quieres implementar una modalidad blended. Eso es lo que tú quieres implementar, una modalidad híbrida, una modalidad mixta. Y entonces sería importante que tú nos dijeras, o bueno, ahorita ya no nos lo vas a decir, ¿no? Pero que tú integraras en tu trabajo, pues, qué es teóricamente esta modalidad mixta, o blended, o híbrida, y qué implicaciones tiene. Y entonces, ¿cuáles son los roles que tienen los docentes y los roles que tienen los estudiantes, ¿no? Ahorita que Interesante preguntaba como de los niveles, pues sí te abocaste a la cuestión del inglés. O sea, bueno, en el inglés, pues puede ser los niveles así, queremos que lleguen a poder dominar, y ok, y ahora eso está muy bien, pero ahora la cuestión sería, pero los niveles didácticos, en cuestión de lo que es la didáctica, en cuestión de lo que es el diseño de un escenario de aprendizaje mixto. O sea, ahora yo creo que habría que pensar también en esa metodología, en esa sistematización y en esos niveles de cómo generar ese diseño de este escenario que tú pretendes que sea un escenario innovador, con uso de tecnología, ¿no? Que pueda modificar elementos. Yo creo que eso podría ser muy importante. Entonces, yo te sugeriría para una siguiente exposición, si lo tienes, retómalo de tu trabajo, y si no, intégralo, el que puedas fortalecer tus argumentos también a partir de autores, ¿no? O sea, en donde tú tengas como que mucha claridad respecto a lo que es la educación híbrida, ¿no? Ya en la educación híbrida, digamos, como yo siempre entiendo, ¿no? Como que el presencial es un blanco, ¿no? Y el virtual es un negro, pero la gama de grises que está en medio es vasta y es mucha. Y entonces, pues, ¿a qué gris es el que vas tú, no? O sea, vas a un presencial con uso de tecnología, vas más bien a una cuestión de un trabajo sincrónico y asincrónico. Quieres que se lleve a cabo en este trabajo interacción, ¿no? Entre personas, utilizando como medio la tecnología, o tú quieres usar más bien algunas aplicaciones en donde existe más bien una relación del aprendiente con el contenido, por ejemplo, Duolingo, ¿no? Dentro de esto, pues, ¿qué tipo de paradigma o teoría sustenta esto, ¿no? A mí el Duolingo me encanta, pero, y reconozco, dicen yo, el conductismo es malo, y diría, ¿por qué Duolingo es bien divertido? Y es sumamente conductual, ¿no? Entonces, es un juego de ganar, de perder vidas, ¿no? De tener gemas y de cosas así. Precisamente en inglés, y esto, pues, tal vez tú lo debes saber más que yo, ya existen como ciertas aplicaciones, ya existen como ciertas metodologías que están apoyadas del uso de tecnología. Entonces, ¿qué se retomaría? Y para saber qué se retomaría, pues tal vez sería importante una revisión de experiencias, una revisión también, ¿no? De investigaciones, que te puedan dar cuenta de estos aspectos, porque eso te va a ayudar también a poder irte apropiando de los conceptos. Podrías ir viendo las metodologías a través de las cuales se trabajan, podrías empezar a retomar elementos del diseño de escenarios educativos, innovadores, y ubicar también, como le decía yo a Lupita hace rato, las características también dentro de este escenario que tú muestras, de los sujetos que están allí, ¿no? Ubicas muy bien lo que dices de que es que los chavos, los niños, ¿no? Pues prácticamente utilizan la tecnología, pero es para divertirse, pero pues no para aprender, ¿ok? Hay teóricos que dicen esto. No dejes que esto se escuche como anecdotario, o sea, como de yo he visto que no usan las computadoras. O sea, deja que estos argumentos también estén basados en lo que dicen algunos autores, y si tú no has hecho un diagnóstico todavía, si lo hiciste, intégralo, y si no, puedes llevar a cabo como que un diagnóstico para que tengas como que evidencia, incluso del decir, las computadoras no se usan, o sea, no es como de, bueno, yo he visto que, ¿no? O sea, que tú puedes ver que estas computadoras, pues no se usan. Entonces, un poquito como para redondear,
Yo siento que habría que pensar en la estructura, habría que pensar en la coherencia con cada uno de los elementos. Si ya está confirmado que tú puedes hacer un trabajo de intervención allí, pues entonces sí piensa en el diseño de este escenario, cómo llevarías a cabo este diseño, y piensa también como de qué quieres lograr con el uso de tecnología, porque también hace rato yo comentaba, si lo que vamos a hacer con la tecnología nada más es sustituir, lo haría igual sin ella, o sea, pues entonces, ¿para qué la usamos? ¿No? Pero si queremos una transformación, una mejora, una transformación, pues entonces tenemos que acercarnos a teorías que nos ayuden a poder ser estos lentes para mirar la realidad y mostrar cuando ya tengamos los datos cómo vamos desarrollando esto. En la parte metodológica, como tratar de tener un poco de más fineza, también como para decir, a lo mejor está en fases, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿No? O sea, vas a agarrar a todo a la escuela, a los niños de un grado, a todos los de inglés, digo, estás en inglés, pero ¿qué exactamente? Vas a poner un examen inicial, luego vas a aplicar como que dispositivo de formación o taller que tú quieres hacer, esto lo vas a hacer solamente con docentes, vas a trabajar con docentes y estudiantes, o sea, como que debe de quedar como que mucha claridad, digamos, como en todos estos elementos, para que entonces tu metodología explique muy bien lo que implica esta intervención, y después tú puedas hacer una evaluación para mostrar los resultados y poder ver el antes y poder ver el después de tu intervención, si esto es posible. Yo creo que sería muy importante que platiques con tu director para que, dependiendo también del semestre en el cual te encuentres, pues puedan hacer una organización del tiempo, y ver también hasta dónde van a llegar, ¿no? O sea, hasta dónde van a llegar y con quiénes van a desarrollar esto, ¿sí? Y bueno, muchas felicidades por lo que has avanzado. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, con esta participación hemos finalizado esta mesa y no me queda más que agradecer la presentación de los estudiantes y la participación de los comentaristas y sobre todo su asistencia a este primer coloquio metropolitano de estudiantes del posgrado Educación y Cambio Climático de la Ciudad de México, en el cual sería importante destacar que se están presentando 73 trabajos de estudiantes en 23 mesas diferentes y que tienen diferentes retroalimentaciones, ¿no? Por más o menos aproximadamente 36 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, ¿no? Les reitero nuevamente el agradecimiento, muy buenas noches y no me queda más que decir otro modo de ser humano, libre y otro modo de ser. Muchas gracias por su participación aquí en el posgrado.